filmes tu caca. Cosas raras que te puedes encontrar en un Airbnb. Mira que tengo el culito de Dielita. Ni Jennifer López te hace nada. Vamos a ver si yo quepo por aquí. ¡Ay! En algún lugar se cobran los cubiertos. Y acabamos de encontrar el lugar que te cobran los cubiertos. Bienvenido una vez más al canal, mi nombre es Malia y en el día de hoy vamos a estar visitando la famosa ciudad de Colonia, que desde que llegué aquí a Uruguay, todo el mundo, absolutamente todo el mundo, me ha dicho que es una ciudad que no puedo dejar de visitar. Hasta que nos decidimos y aquí estamos. Pues nada, vamos a empezar esta aventura. No sabemos absolutamente nada de Colonia. Vamos a empezar ya. Bueno, en este viaje Dielito y yo no estamos solos, estamos aquí con Fran. ¿Qué tal? Vamos río, como dicen aquí los uruguayos. Y con Clau. Que también anda grabando. Todos andamos grabando. Decidimos unirnos en este viaje para que todo nos saliera más barato. Tips de ahorro. El único que no anda grabando soy yo. El único que no graba es a Dielito. Bueno, aquí nos encontramos en la calle más antigua de Colonia. Estamos frente a una calle de 250 años, se llama la calle de los Suspiros. Y como vemos, se parece mucho a la Trinidad de Cuba. Sé que aquí también hay una Trinidad. Se nota así que es bien antigua por estos adoquines. Son adoquines que son como más rústicos, son piedras. Se dividen desde con una línea central y a ambos lados parece que tiraron piedra por un lado y piedra para el otro. Más chiquitas y más grandes en cómo habrá sido en aquella época y en caminar en este tipo de calle. De pronto estoy aprovechando yo aquí con el guía turístico, estoy escuchando un poco de datos de aquí que dice que el nombre de la calle de los Suspiros no está bien descrito de por qué se llama la calle de los Suspiros. Hay varias teorías, que si era el último suspiro de los que eran condenados a muerte por el suspiro de los negros esclavos en aquella época. Algo también que me llama mucho la atención de aquí de Uruguay, esta forma como de sembrado de la salsa americana. Nosotros le decimos salsa americana o bugambilia a este tipo de mata, como decimos nosotros. ¿Cómo le dicen ustedes? Y es que siempre como que se disponen a sembrarla así en las esquinitas aquí de la casa y hacen que crezcan. Obviamente está aquí como bien aguantadita ahí para que tome esa forma porque es una pila de ramitas que se dispersan. Miren acá también lo que no está como tan florecida como esa. Evidentemente es como una ciudad muy turística, incluso hoy es sábado, no hay tanto flujo de personas como pensé que iba a haber porque me dicen que es muy turística. Estamos aquí con problemas técnicos, la cámara no me quería grabar, estoy grabando con el celular. Toda ciudad colonial tiene una plaza en el centro y alrededor de ellas empezaron a construir cositas y se fue expandiendo la ciudad. Y en el caso de Colonia sería esta, que es también otro punto turístico. Bueno, aquí nos encontramos en el faro de Colonia del Sacramento. Parece que se puede subir ahí arriba porque veo personas ahí arriba. Así que nosotros vamos a ir ahí arriba. Me están viendo aquí abajo, pero ahora si yo hago así... Bueno, y porque no nos escapamos de las colas. Hay cola para subir al faro. ¿Cómo no va a haber cola? Último. Hay viejos hábitos que no se pierden. Bueno, aquí estoy viendo muchos culitos. Estoy subiendo con todos los culitos aquí en la cara. Mira que tengo el culito de Dielita. Ni Jennifer López te hace nada. Bueno, 55 horas después todavía estamos dando nosotros vueltas en estas escaleras de roca. Vamos a ver si yo quepo por aquí. ¡Ay! ¡Me muero! Bueno, supuestamente Argentina se debería ver para allá, pero no está muy despejada la situación. Y esta es la isla de San Gabriel. No vive nadie en esa isla. Bueno, aquí dice el tiempo que debemos permanecer y son solo 5 minutos. Por tanto, hay que optimizar el tiempo aquí y hacer lo que más puedes hacer. Caminar, dar varias vueltas aquí al faro, hablar con el señor. Miren esta calle, qué linda y organizada se ve. Esto creo que es naranja, caballero. Miren cómo hay árboles de naranja aquí. Todos aquellos están cargaditos de naranja. Miren, también se encuentran por toda la ciudad este tipo de bicicletas que las alquilan. Que me imagino lo difícil que debe ser andar por estos adoquines en bicicleta. Y yo, que no sé mucho. Bueno, aquí parece que ya que te forman las completas y por 930 pesos, que lo voy a estar dejando aquí la conversión en dólares, puedes comprar chivito al pan o puedes pedir también espagueti en salsa, más una gaseosa, más un postre. Dice que no cobramos los cubiertos. Parece que en algún lugar se cobran los cubiertos. Parece que sí, porque si lo aclararon significa que en algún lugar cobran los cubiertos. Bueno, el restaurante estaba
totalmente reservado y lleno. Nos dijeron que esperamos hasta la 1:30, pero nosotros tenemos un hambre que nos comemos a todos los del restaurante. Entonces no vamos a poder esperar, vamos a tener que ir a otro lado. Bueno, y pasando por aquí vimos estos precios, que es como un menú turístico, y todo por 580 pesos o 14 USD. Mejor no puede ser. Mira donde terminamos comiendo. Aquí tenemos un suscriptor que nos encontramos en la plaza. Y acabamos de encontrar el lugar que te cobran los cubiertos. Valor del cubierto, 45 pesos. ¿Me lo puedo llevar para casa? ¿Me podré llevar el cubierto para la casa? Porque me encantaría, como tener un jueguito de cubierto. Miren qué chulito. En mi vida había visto que te cobraban los cubiertos. El cartel que decía que no cobramos los cubiertos, y yo, ay, qué aclaración más tonta, no te cobro los cubiertos. ¿Dónde me cobraron los cubiertos? Nunca digas dónde. Yo enamorada de este lugar, del entorno, de la música, de la relajación. Estoy aquí feliz como una lombriz. Vamos a probar el chajá, de los postres típicos aquí de Uruguay. Esto de aquí arriba es merengue durito y tiene dulce de leche, una capa responsable de dulce de leche, miren esto, y una capita de durazno. Está muy rico. Este es el chajá más rico que he probado. Lo otro es un bizcocho normal, más como un quesito. Y por ser extranjeros nos hicieron un descuento de un 18%, que es un descuento que le hacen en gastronomía y en hostelería a los extranjeros. Así que ya saben, si vienen por Colonia es ley que le hagan descuento en los restaurantes, en los hoteles. Así que lo piden. Nos fuimos. Aquí tenemos el consulado de la República de Argentina. Y es que estamos, caballeros, solo a 50 kilómetros atravesando por el mar de la República de Argentina. Este es como el destino turístico de los que viven tal vez en Buenos Aires, que es como lo que más cerca queda. Incluso se logra ver por el Río de la Plata. No sé si ya están viendo que es el Río de la Plata lo que se ve al fondo. No sé si porteños, pero lo que es brasileño sí he visto cantidad. Portugués es lo que más he escuchado desde que llegué aquí. Ya estoy que me sé palabras en portugués y todo. Eu sou Malia. ¿Qué te pasa, Ale? Eu me estuca acá. Bueno, un tip que nos dieron es que dicen que las tapas verdes no tienen gas, una buena forma como de identificar. Mira, sí. Cuando quieren que el agua sea natural. Vamos a leer bien de todas maneras. Una de las cosas que más se disfrutan y siendo cubano es como puedes de pronto ir a un lugar y ay, se me quedó tal cosa, puedo comprarla. En Cuba eso no se podía hacer. Ahora mismo voy a comprar pasta, agüita y nada, eso me da mucha emoción. Bueno, y fuimos a comprar estas cositas para que nos salieran más barata la estancia. Y entonces aquí tenemos el desayuno, pan, mayonesa. Por aquí está como jamón, queso, yogur. Y aquí nos encontramos en el Airbnb de nosotros. Bueno, y mientras esperamos aquí porque nos abra nuestro Airbnb, ¿sabían que Airbnb, caballero, viene de cama de aire y desayuno? Air Bed and Breakfast, cama de aire y desayuno. Y no se piensen que es un negocio antiguo, es del 2008. Dos estudiantes no podían pagar su alquiler y decidieron comprar colchones inflables y decirle a la gente que se podían quedar en espacios así de su apartamento. Y así fue como surgió el Airbnb y ahora ten cuidado, no son uno de los negocios más rentables a nivel mundial. Ya las camas no son de aire. Ese fue en aquel entonces esos muchachos que querían hacer un negocio rápido y buscar colchones inflables, pero las camas son diferentes. Entonces ya no debería ser Airbnb, debería ser como B&B. Sábana blanca colgada en los balcones. Ya logramos entrar al Airbnb. Este es el Airbnb donde nos vamos a quedar. Entren sin pena. Aquí tenemos a Fran. Esta es la salita. Aquí tenemos la avenida General Flores. Miren qué ventanal, qué grande, qué iluminación. La cocina aquí con esta islita aquí. Para acá nos encontramos con los cuartos. Un primer cuarto con dos camas sencillas, también muy bien iluminado. Tenemos aquí el segundo cuarto con este televisor grandón. Y la cama ya es como una cama 3 cuartos más o menos esta cama. Tenemos entonces el baño. El lavamanos. Aquí está Clau. Yo sabía que no iba a haber jabón. No hay jabón. No hay jabón. Ay, el lavamanos se encuentra afuera. Entonces aquí tenemos el bañito. Cosas raras que te puedes encontrar en un Airbnb aquí en Colonia, Uruguay. Un arco
Si nos hace falta comida, podemos ir, la tenemos garantizada. Otra cosa, no falta diversión. Una noche aquí se pone una rumba. Si queremos animar a alguien, un partido de fútbol o algo, él hace así porque Adielito es muy, ¿sabes?, escrupuloso y se pone el pullover para no meterle la boca a eso. Una caldera de brujas también te encuentras en el Airbnb con un reloj de un barco pirata. Y aquí pasa una poción. Y aquí una poción, un reloj, una extensión, una pila. ¿Se han encontrado ustedes cosas así tan novedosas en algún Airbnb que han estado? Cuéntenme, déjenme en los comentarios. ¡Chao! Bueno, y también una de las razones por las que estábamos tan embullados con venir aquí a Colonia es que en TikTok todos los días de esta vida me están saliendo siempre videitos diciéndome que Colonia va a ser la ciudad del futuro, la ciudad tecnológica. Todos los días de esta vida me están saliendo ese tipo de videitos y ya yo tenía curiosidad y tenía que venir a Colonia. Bueno, la cuestión es, para ponerlos en contexto, se aprobó como un proyecto donde se va a construir la Colonia Plus, va a ser una super ciudad tecnológica que dicen que va a estar el internet más rápido de la región, donde van a alentar a jóvenes a habitar esta zona. Tienen todo un proyecto hecho, no les puedo explicar. Yo, cuando ya esté construida, ya vendré yo tal vez a vivir aquí a la Colonia Plus. Coméntenme si sabían este dato de esta super ciudad tecnológica que se va a construir aquí en Colonia. Y nos vamos, que nos encontramos unos suscriptores que nos van a llevar a un lado, no sabemos, botella. Bueno, y estamos aquí en la Plaza de los Toros de San Carlos, que está a mi espalda. Si habrán habido 2 corridas de toros, fue mucho, porque enseguida, desde su fundación hasta la prohibición de las corridas de toros, lo que pasaron fue, si acaso, 3 años. Y que sepan que lo que más se utiliza hoy en día es en conciertos, una galería, tiene un museo, para paseos guiados, visitas turísticas, porque miren qué pedazo de edificación, qué hermoso. Parece el Coliseo Romano, no sé, me hago la ilusión como que estoy de pronto, me tiro una foto y en Instagram digan, de Roma, el Coliseo. Que bueno, se parece bastante según yo. ¿Ya? ¿Ya? Bueno, los suscriptores nos recomendaron este restaurante que es barato, bueno, bonito y barato. Te hacen descuento, si pagas en efectivo, te hacen descuento si te llevas la comida y no la comes aquí. Así que nosotros vamos a pedir para llevárnoslo y en efectivo vamos a pagar. A ver, mire, vamos a sentarnos, no estén inventando, vamos a sentarnos en una esquina. No, vamos a llegar en un banco. Miren, mira que se me va a enfriar el queso. Vamos. Bueno, aquí estamos debatiendo por qué esta gente quieren llegar hasta la casa para comerse la pizza. Ya tengo tremenda hambre, eso tiene tremendo olor. Ya voy a comer, que tengo tremenda hambre. Todo nos salió en 1.600 pesos. 800 pesos por pareja. Con este trozo de pizza aquí. Como en las películas, caballero. Esto es como un sueño cumplido, así que tú llegas a la casa y la piscina. Algo también que me he dado cuenta aquí en Uruguay es que tú te mueves de municipio, te mueves de departamento, pero todas las calles tienen el mismo nombre. Por ejemplo, 18 de julio, hay en Montevideo, hay en Colonia. General Flores, hay en Montevideo, hay en Colonia. Artigas, hay en Montevideo, hay en Colonia. Lo que les digo, una La Valleja hay en todos lados. Bueno, y hasta aquí el vlogcito de hoy. Díganme qué tal me salió el vlog. No estoy muy ducha en esto de los vlogs. De hecho, creo que es mi primer vlog así de ir un viaje e ir documentándolo absolutamente todo. Regálenme un like si les ha gustado este tipo de videitos. Coméntenme qué fue lo que más les sorprendió de nuestro viaje a Colonia. Suscríbanse si todavía no lo han hecho y compartan. Y esta gente se fueron. Espérate, vamos a decirle a esta gente que tienen que hacer el videito, el bailecito con nosotros. Y compartan el videito con la tía, la mamá Y el perro también. todo el mundo. Adiós, no vería. Adielito todavía le da pena, miren la cara. Yo no di vuelta.